coincidamos que las privatizaciones, la apertura de la movilidad de capitales especulativos, la importación desmesurada, eso se hizo durante el gobierno de Menem y podríamos decir que eran las políticas de Martínez de Oz, para buscar un hilo histórico. Claro. Totalmente. Y el único momento de la historia que se revierten esas políticas, claramente, se recupera YPF, se recupera Aerolíneas, se recupera Aguas Argentinas, se recupera la CFJP. ¿Tuviste algo que ver con eso o no? Nada. Se cambia la carta orgánica del Banco Central. Bueno, el único se momento... desendeuda, se ordena el flujo de capitales, se protege a la industria nacional, se pone el salario y las jubilaciones en un shock distributivo. Por eso. El único ciclo histórico que se revirtió la política neoliberal es el ciclo histórico que comienza el 25 de mayo del 2003 con Néstor Carlos Kirchner. Y concluye con Cristina. Lo demás... La desconexión del neoliberalismo se produjo con Néstor Carlos Kirchner y se profundiza con Cristina. Y para eso fue muy importante el estallido del 2001, porque fue un punto de quiebre. De ahí también muchos de los cuentos que hoy circulan, y circulaba en el 2001, por ejemplo, Patricia Bullrich diciendo que era bueno sacarle el 13% a los jubilados, pero también a las provincias le sacaron. Claro. Porque a veces nos olvidamos del despliegue que tuvo toda esa situación, ¿no? Por eso el Fondo Monetario, los acuerdos con el Fondo Monetario terminan estando por encima de la Constitución argentina. Sí. Y yo creo que eso es el punto más importante aún que el arreglo económico financiero que haga el gobierno. No caer en esa situación, porque queda conculcado el artículo 14 bis de la Constitución, queda conculcado el 75 inciso 6, que es la capacidad de emitir moneda. Es decir, el Fondo Monetario ha hecho acuerdos con la República Argentina en las cuales ese acuerdo era más... ¿Y vos pensás que lo está pidiendo ahora? Yo creo que es la discusión que hay, por eso el presidente hace 2 años, desde el día 1 le están diciendo arreglar. Sale el otro y dice que en 5 minutos lo arreglaba. Bueno, me parece que esa es la discusión que hay y por eso lleva 2 años discutiéndolo. Bien. 11:53. ¿Me permitís, Daniel? Lo que quieras. Ayer... Quería que escuches a María Eugenia Vidal, que dice que va a votar en contra dale, entonces. Porque el presupuesto es una mentira. Porque el presupuesto es una mentira. De hecho, votó en contra. Quiero decir que la noticia de la mañana, muy bien, una gran cobertura que hizo nuestra compañera Eva Moreira, quiero decir. Es una cobertura, la verdad, al minuto, anticipándose a todo. Ayer dijo lo que iba a pasar hoy y estaba, evidentemente tiene muy buena información. Pero perdóname, si lo de la oposición, si me lo preguntabas hace 7 días, yo te aseguraba que terminaba así. Sí, y si te lo preguntaba hace 6 también y hace 2 semanas también, está claro. La oposición... pedirle... La oposición va a hacer lo que... A ver, su juego. Claramente. Si alguien espera responsabilidad, me parece que no... Por eso voy a hacer una... ¿Me permiten una crítica? Yo sé que ustedes casi no se permiten eso, pero para mí una crítica... Cristina, cuando le pide a la oposición que tenga un comportamiento, para mí es... Lo digo con todo respeto, ustedes saben la admiración que yo tengo por Cristina y demás. Para mí es como el perro ladrándole a la luna. ¿Viste? ¿Por qué esta oposición va a tener ese comportamiento? ¿Por qué vos le vas a exigir a Macri se va a hacer cargo de lo que haga algo que nunca hicieron? Es como pedirle a los militares, a los represores, y hago la comparación y me hago cargo, como pedirle a los represores que ellos mismos resuelvan los temas. No, pero aparte del famoso pacto y que de la lista de los desaparecidos y que devuelvan los bebés. Pero escúchame, si eso están están diciendo en el discurso público que no endeudaron. ¿Qué podés esperar? Si es todo mentira. No, pero aparte el pacto de la Moncloa es un mito. Basta de repetir eso porque no existe gobernar así. Muy bien, vamos a escuchar a María Eugenia Vidal, dale. Además de la deuda que tomó el gobierno kirchnerista, porque Cristina Kirchner tomó deuda, no es verdad que desendeudó el país. Dejó pendiente la deuda con los holdouts, dejó pendiente deudas con bonistas privados. Digo, no llegamos a una Argentina desendeudada. Ahí lo tenés, para que estaba pegado. Ponelo a Duhovne. A Duhovne cuando era comentarista. Unos años antes. Sí. Cuando Duhovne cuando tomaba whisky. Cuando tomaba whisky, no. Cuando tomaba whisky con Carlitos Pañi. Le mando un saludo a Carlitos Pañi también, Dentro de todo este conjunto de problemas que dejó la administración anterior, también nos dejó una bendición, que es que el gobierno anterior era tan estrafalario, tan poco comprensible, tan poco homologable para el resto del mundo,
que nadie le prestaba plata. Entonces, la Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos, tanto a nivel del gobierno, como a nivel de las empresas, como a nivel de las familias. El gobierno argentino hoy tiene una deuda neta, si le restamos lo que se debe a sí mismo después de que nacionalizó los fondos de pensión, de 20% del PIB. Si le sacamos de eso los organismos internacionales, 16, y de esos 16 puntos, 8 denominados en moneda extranjera. Es una deuda realmente muy baja. Las empresas tienen un endeudamiento inferior a 1/3 de su patrimonio. Son niveles de apalancamiento bajísimos en cualquier medida regional o internacional. Y las familias dedican nada más que 5% de su ingreso disponible al pago de... tienen un nivel de endeudamiento equivalente al 5% de su ingreso anual disponible. Es decir, es un nivel de deuda bajísimo, de los más bajos del mundo. Bueno, ahí tuviste una voz del PRO desautorizando a María Eugenia Vidal, ¿no? Exacto. Y con números concretos y muy específicos. Lo que señala Nicolás Dujovne es la situación que recibió Mauricio Macri respecto al tema deuda. 8% del PBI, deuda en moneda denominada en moneda extranjera. Ahora, Vidal dice, el gobierno de Cristina endeudó, y después dice, dejó situaciones impagas. O sea, no se entiende si quiere decir que endeudó o que dejó situaciones impagas. Yo quiero recordar que después de los canjes 2005 y 2010, solo el 7% de los acreedores privados no llegó a un acuerdo con la Argentina. Y eso es lo que después se convirtió en el puntapié inicial de la aquelarre de endeudamiento macrista con el pago a los holdouts. Hay una cosa, Artemio, y te lo digo a vos, Sí. profe, casi que es un tema de historia, y te lo digo a vos, Amado, que vos fuiste protagonista, y Artemio, vos tenés una enorme capacidad de analizar y comunicar. Es interesante para mí, hay que hacerlo, en mi opinión, hay que comunicar cuál fue el país que dejó Cristina el 9 de diciembre del 2015. Totalmente de acuerdo. 24% de inflación, desendeudado. Los problemas de la CGT eran el impuesto a la ganancia. Así es. El cepo no existía. Salarios existía por un encima cepillo. de $700. La Pero jubilación. ellos siempre tienen un relato hegemónico que lo propalan por todos los medios disponibles. Bueno, eso fue, Amado, profe, el plan Previs. ¿Ustedes se acuerdan? El balance que hizo Previs antes de convertirse de los dos gobiernos peronistas bautismales. Exacto. Ellos mienten sistemáticamente con respecto a los logros de los gobiernos populares. Esto es lo que hace Vidal. Bueno, se le filtró esto a Dujovne porque... bueno, Porque se quería endeudar. Porque no sabía que iba a ser ministro. estaba pidiendo endeudarse. Pero Lo mira, de esto... Dujovne es tremendo, y también lo había presentado en el prospecto para emitir nueva deuda. Claro, porque vos estás obligado a lo que llaman full disclosure. El prospecto de deuda tiene que incorporar todas las variables de Argentina para que quienes... Pratgay. Sí, Pratgay sí. lo hizo. En En el- el prospecto de deuda, o sea, lo que le presentaban a los posibles acreedores era, che, mirá que estamos desendeudados. Exactamente, exactamente. Y ahí hay el tema de la complicidad de muchos también, ¿eh? De la complicidad. Porque yo sé que esto molesta y demás, pero bueno, como yo soy un comentarista radial, lo puedo hacer. Pero hay complicidad de muchos. Acá se endeudó la Argentina con la complicidad de muchos. Ah, claro. Con el silencio de muchos que hoy están en el gobierno. Claro. Que deberían también un poco... Bueno, por eso es que no hay gobiernos neoliberales. Hay dos modelos en pugna. Hay dos modelos en pugna y hay dirigentes y dirigentes de la Argentina que tienen una visión o la otra. Y pueden estar en una fuerza o la otra. Bien, vos eras Pero- ministro de Economía que se quedó sin presupuesto en el 2010. Así es. ¿Y ahora qué? A ver, administrativamente, ¿qué? Bueno, la legislación argentina te da las herramientas. La Ley de Administración Financiera, Sí. la 2456, tiene prevista esta situación, y lo que hay que hacer es reconvertir el presupuesto, que por supuesto presupuesto no es cómodo porque hay que hacer un montón de ajustes de partidas, y la realidad de hoy, con la inflación que hay y todo, no es la realidad de hace un año. Pero el gobierno tiene las herramientas para salir adelante de este verdadero
desastre que hace la oposición, una vez más, que realmente es algo malo para la Argentina, pero el gobierno tiene las herramientas para salir adelante. Se puede, no hay un shutdown como en Estados Unidos, que supuestamente el Estado no puede emitir un solo cheque, no. Vos tenés que reconvertir la ley de presupuesto del año anterior y empezar a ver qué ajustes de partidas podés hacer. Bueno, pero vos tenés una ley de presupuesto con una inflación de 50 puntos. Pero debe haber habido durante el año decisiones administrativas de jefatura de gabinete que ampliaron el presupuesto, generalmente son en agosto, septiembre, que ya lo dejan en otra situación. O sea, no es que le quito una herramienta administrativa al gobierno. Le quito una herramienta, la cota, porque por ejemplo, si había planes de obras nuevos, tenés que ver cómo vas a poder hacer para ponerlos en marcha. Si aparecieron situaciones que estaban en las definiciones. Esto me imagino los perjudica mucho a los gobernadores, por ejemplo, el radicalismo, ¿no? Porque me imagino que un tipo, no sé, el gobernador de Corrientes o el gobernador de Jujuy, para dar un ejemplo, que el plan de obra pública que hubiera está condicionado. Está condicionado. Había uno grande en Jujuy proyectado, ¿no? ¿Y eso qué va a pasar? Se hace igual. Veremos. Yo, como se está yendo el programa, no quería dejar de recordar a Héctor Timerman, que ayer fue el día de su cumpleaños. La Cámpora, ¿no? La Cámpora le hizo una unidad básica. Importante, ¿no? Muy importante. Porque ahí vi a todos los familiares de Timerman yendo ahí, sería bueno que también recuerden que le fue la Cámpora, ¿no? Estuvimos ayer acompañándolo en el local de la Cámpora. Y además es importante también, ¿no? Porque si no la política memento, ¿viste? Lo que se tiene que tatuar para lo que hicieron la semana pasada. ¿Cómo estaban las y los jóvenes? Fue perseguido, ¿no? Bueno, por eso. Y cómo callaron muchos cuando fue perseguido. Yo creo que Héctor Timerman, sé que Héctor Timerman fue un patriota. Absolutamente. Que puso por encima de cualquier cuestión personal, familiar, sus convicciones. Debe ser una de las personas que más expuso de lo personal de su vida particular, porque él sí tenía un pasado para y digámoslo, yo tuve la oportunidad de decírselo. Es el primer muerto del Lofer en la República Argentina. Bonadío no lo dejó viajar a hacer un tratamiento que él estaba llevando adelante en Estados Unidos con el silencio de muchos. Bueno, pero ayer la Cámpora con el silencio de muchos siguió con la verdad un hermoso encuentro, porque estaban sus familiares, estaba su hija, bueno, estaba obviamente Jordana, estaba Raúl su primo, estaba Javier su hermano, gente realmente de primera, muy querida, muy querible, muy amorosa, y fue una noche recogida, pero donde flotaba. ¿Vos estuviste? Sí, estuve. Una cosa realmente muy hermosa, el recuerdo, sobre todo el recuerdo de los jóvenes. Lo valioso de tener un canciller de origen judío en la Argentina y que además en su gestión haya reconocido a la Autoridad Nacional Palestina. La enorme valentía de que tuvo Héctor Timerman. Todo lo que hizo Héctor Timerman como canciller y como embajador en Estados Unidos fue realmente muy importante para la República Argentina, para los argentinos y argentinos. Por eso que nuestros jóvenes tengan memoria, pero además la expliciten y la difundan, me parece que es unos hechos hermosos que está viviendo la política argentina. Y en un día tan difícil como ayer, también recordar que Héctor Timerman, además de su compromiso, su visión, su vocación, su cultura, era una persona de un humor extraordinario, increíble. Yo te cuento una anécdota personal. Cuando se inaugura el CCK, nosotros estábamos trabajando en Del Plata y fuimos con el Gato Silvestre, con Seba Ferreira y con otros más, fuimos todos juntos a la invitación del CCK. Yo casi no iba como comunicadora a los eventos, pero el CCK no me lo quería perder, y cuando se produce la inauguración vengo bajando desde arriba abajo y me lo cruzo a Héctor. Y nada, le pasé la mano por el hombro y me quedé hablando con él, y la verdad que le dije, vos vas a ser, se lo dije en vida, y eso me da una tranquilidad a mí. Un tipo, vos vas a ser reivindicado por la historia, porque lo que vos hiciste, la verdad que es uno de los tipos más valiosos del anterior proceso. La verdad que, como lo sos vos también, Amado. Y un gran compañero. Como lo sos vos también, Amado. Un gran compañero que se la jugaba cada vez. Claro. Jamás pensaba en él antes de su misión y su función. Sí, y el costo que pagó de lo personal, ¿no?
se ganó el injusto repudio de un sector de un sector de los dirigentes de la comunidad judía en Argentina, con el costo personal que eso tuvo para él, porque a él con la importaba. propia historia que tuvo Jacobo, además con su historia, con la propia historia que tuvo el padre Jacobo, ¿no? Así es. Y demás. Artemio, hermano, hasta la próxima. Hasta la próxima. Y cuídate, bien, por Artemio. favor, amigo, cuídate. Un recuerdo a Héctor, un patriota. Un patriota, sin duda alguna. No dejes de suscribirte a Muy Politizado y activa la campanita para no perderte ninguna entrevista o editorial. Y de paso te contamos que podés aportar a este proyecto con una colaboración mensual. Entrá al link de la descripción y sé parte de la comunidad de aportantes.